México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas, querida audiencia. Hoy estamos en el escenario de la vida con una dama que se alza con curvas de madera, cuerdas que danzan, con mi amigo Manolo Chacón, un guitarrista iberoamericano que ha recorrido las tierras de Latinoamérica y de Europa con los mejores artistas y acompañando a los mejores directores. La guitarra, con esas cuerdas que danzan, contrastes que reposan melodías, y con el alma de poeta que compone y goza, con la voz de nylon o acero que vibra en el aire, con cada rasgueo un sentimiento que quiere describir. Y esta poesía, que es una musa de un artista como yo, en las notas de esa guitarra, nuestro amigo Manolo Chacón esconde los versos de rimas y de cantos de su vida, la presencia que siente los corazones de tantas guitarras compañeras y que abrazaron su poesía. Y celebro la esencia de su magnífica música que suena de fondo, con este humilde trato que estoy haciendo y con esa ironía que tienen sus cuerdas vocales, cuando también en silencio te quedas. Las cuerdas de la guitarra hablan por ti. ¿Qué historias tiene tu vida? ¿Qué historias revelas? Sensible como la madera de tu guitarra y al tacto que responde. Hoy es el Día Internacional de la Poesía y yo quería hacerle un pequeño homenaje poético a don Manuel Chacón Bravo, un guitarrista de, como dicen, de raza. Y es un alma que suena con su guitarra desde siempre, desde que era niño. Yo quería dedicarle esos versos en esta fecha tan poética y con cierta ironía, sobre todo la de tu voz. Me gustaría que te presentaras, Manolo Chacón, como profesionalmente, ¿cómo te consideras a ti mismo? ¿Cómo te consideras profesionalmente? Bueno, buenos días, tardes, noches, es que no sé exactamente en qué paralelo estoy, y entonces considerarme, no sé, me considero un músico profesional que ha intentado hacer lo mejor posible el oficio, lo que he aprendido, la experiencia que he cogido.
viajando por diferentes países, tratando con mucha gente diferente, estudiando, y así hasta el día de hoy, que bueno, ya hace años que estoy retirado, pero que no obstante, bueno, por afición pues sigo tocando, pero ya no es ni mucho menos con la vehemencia con la que la hacía, con la intensidad, aparte de que mis manos ya no responden de la misma manera. Entonces lo hago siempre y cuando pueda y con las restricciones propias de la edad. Pero pues bien, muy bien, Manolo. Mira, tenemos unos corresponsales que van a decirnos noticias. Es la dinámica del programa, de las zonas suyas, y luego son tertulianos, luego te preguntarán lo que vean o no, pero ahora vamos a pasar a ese, digamos, apartado de zonas, y tenemos a nuestro Carlos Castañeda desde Bogotá, en Colombia, que siempre nos ilumina y nos da noticias de esa zona tan maravillosa, la bella Colombia, sin duda uno de los países más bellos del mundo, como la personalidad de Carlos Castañeda. Oye, Carlos, si puedes, ¿qué nos cuentas de por ahí? Uy, Javi, gracias por esa presentación, Javi, usted es tan amable, tan amigo, lo quiero mucho. El invitado de estrella, de lujo, debería estar hoy ese invitado aquí en Colombia, porque precisamente hoy le vengo a hablar de música, una música, bueno, tal vez para los jóvenes, pero también hay para diferentes gustos, porque hoy precisamente en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, recibirá por primera vez el Festival Estéreo Picnic 2024 bajo el lema de El Presente. Será el escenario para más de 60 artistas, y nuestro invitado Manolo debería estar acá, hombre. 60 artistas y agrupaciones de distintos géneros. Bueno, la estrella es un señor o una agrupación que la están esperando, es para los jóvenes, que se llama The Blaze. Eso lo están esperando acá, las muchachas, los jóvenes están en pleno furor esperando a ese artista, como muchos más, como le repito, 60 artistas que se van a presentar en este Estéreo Picnic 2024 aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son los días en que se presentan a partir de hoy estos 60 artistas, que van variando diferentes días? Hoy se presenta un grupo, mañana los otros, en fin. Cada jornada entre el día 21, o sea, hoy jueves 21 y 24 de marzo. Lo aconsejable es que se movilice en transporte público, pues no habrá parqueaderos dentro de ese parque monumental que tiene Bogotá, que está ahí. Esta vez se hizo aquí en Bogotá, muchas veces se ha hecho a las afueras de Bogotá, pero esta vez se hizo en plena ciudad, y eso es la locura, que es la noticia del momento aquí en Bogotá. ¿Cómo se puede llegar? Pues puedes coger el Transmilenio. El Transmilenio es la poderosa empresa de transporte aquí en la ciudad de Bogotá. Debe tomar algunas rutas que lo lleve hasta la estación Salitre, el Greco, y solo tendrá que caminar un par de cuadras por la calle 66A hasta el Parque Simón Bolívar. Si opta por el servicio del SIT, que es el SIT, es el Sistema Integrado de Transporte aquí en la ciudad de Bogotá, verifica las rutas en la aplicación para celulares Transmi App. Puede bajarse en alguno de los paraderos de la carrera 68 y caminar a los puntos de ingreso. Así pues que, Javi, y a este invitado de lujo, hoy se inaugura el Estéreo Picnic 2024 aquí en la ciudad de Bogotá, la noticia más importante. Pues me parece excelente, y bueno, es una ciudad que progresa, cómo no, como toda Colombia, de la mano de un presidente que tú le tienes especial, digamos, simpatía, que es Petro, y esperamos que si sus promesas electorales se vayan cumpliendo, y esta es una de ellas. Y tenemos también con nosotros desde Coatepec, una de las ciudades de mejor clima del mundo, y mexicana, en la veracruzana región, a un gran amigo, Manuel Trovajo, que hoy nos acompaña, y que, bueno, es un hombre también muy vinculado a la UNESCO,
y lo digo porque el Día Internacional de la Poesía también les incumbe, y a los pueblos mágicos de México y de otros muchos países latinoamericanos y españoles. Don Manuel Trabajo, no sé si querría usted hablar algo. Aquí estamos con Manolo Chacón, un gran guitarrista que ha viajado por todos esos sitios como viaja usted. ¿Quería comentarle algo, don Manuel? No sé si me escucha o no. ¿Me escucha? Sí, se te escucha un poco bajo, pero se te escucha. Ok. Bueno, pues esto. Pues nada, pues darle todo el ánimo posible pues que en este caso pues el programa esté muy bien, sea lo mejor, y a ver qué le podemos andar preguntando de sus recorridos por todo el mundo. Muchas gracias, Manolo. Vale, sé que ahí tenéis problemas de cobertura normalmente. Y el señor Gilson a lo mejor tiene alguna, además de que hoy vamos a tener el programa a las 11 horas de Madrid, el programa Enlace Sudamericano, con él nos lo presentará, con una persona que se va a presentar a gobernador de la zona argentina y que fue parlamentario del Parlamento Mercosur, don Gilson. Dígame usted si tiene algo que comentarnos. ¿Cómo está mi querido hermano Javier Perterra? Un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Mercosur, un saludo especial a nuestro Manolo Chacón, que vino el día de hoy, una maravilla de música para abrir el programa Enlace Iberoamericano. E vamos a conhecer a história desse músico fantástico, não? Que viajou aqui por Sudamérica também. É francês. Vous parlez français? Oui, monsieur. Então daqui a pouquinho ele vai falar com você em francês, em espanhol, em português e tudo mais. Contar um pouco da trajetória fantástica desse músico. Bueno, aqui em América do Sul, meus queridos hermanos, o calor es fantástico, ¿no? Ha tenido una ola de calor acá que llegó en algunas ciudades como Rio de Janeiro marcar una temperatura de 60 grados. Usted ha dicho, se equivocaste, hermano. No me equivoqué, es 60 grados. Algo que foi fantástico para a ciudad, que nunca experimentou essas temperaturas. E além de todo isso, nesse momento a lluvia chegou para tranquilizar um pouquinho, pero aqui em Foz do Iguaçu, que costuma ser uma temperatura amena, estamos na faixa, não hoje, pero hemos estado com 44 graus quase todos os dias. Então é um problema climático muito grande. Bueno, na página da prensa Mercosul, vocês vão poder encontrar muitíssima notícia. O problema de Uruguai com o endeudamento familiar. Vocês vão ver de como está padecendo as famílias uruguaias com a economia atual allá, muito endeudamento. Também na próxima Expo Prado, La Rural, se exibirá em novo galpão. Não quero mandar um saludo aí para o arquiteto Carlos Pascual, não, que é presidente da Associação Rural de Uruguai. Forte abraço para eles e já fazer uma invitação a vocês entrar lá na página da prensa Mercosul e ver as fechas certitas desse hermoso evento e muito econômico para a região do Mercosul. Então, assim que vamos a estar esperando. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a escuchar nuestro querido Manolo Chacón para que nos hable un poquito. Entonces, vamos allá con él, ¿no? ¿Cómo está, Javi? Coméntenos ahí un poquito más para presentar ese ícono de la música. ¿Y cómo vamos a llamar él, no? Porque ícono de la música iberoamericana, está en el programa certo, ¿no? Porque es francés. Não, está em Espanha, ha estado em Uruguai, ha estado, deve ter estado em Colômbia, Venezuela, todos esses lados aí. Então, bueno, te paso la pelota, mi querido hermano, para que usted haga el gol. Adelante. Pues muchas gracias. Pues sí, nuestro Manolo Chacón, un músico de raza, ya lo digo, que comenzó muy tempranito, pero antes ya tenía su historia y él nos lo va a acercar porque es hijo de un militar republicano que tuvo que exiliarse con su mujer, él nos contará, y acabó naciendo en París. Previamente también su hermano nació en Bretaña,
y después nos va a contar un poquito de su recorrido vital, ese inicio, hasta yo creo que cuando abrazó la guitarra, ¿no? Yo creo que esa sería una primera parte muy bonita, hasta que usted en un barrio de Argentina, una zona de Argentina, abrazó la guitarra. Creo que era Baroñas. En cualquier caso, pues cuéntenos un poco sus padres y sus abuelos, cómo fue esto de ser refugiados republicanos y cómo vivió esto, y siga con su periplo de Bolivia y La Paz y de Uruguay. En fin, nuestros oyentes pueden ver qué es lo que ocurrió con un refugiado republicano que, como era militar y fue, digamos, leal a la República, pues tenían, porque a los militares republicanos normalmente podían correr peligro sus vidas. Coméntenos un poco hasta que abrazó la guitarra, ¿cómo podría resumir un poquito su periplo vital? Bueno, pues la historia es un poco, en parte, bueno, como la habéis contado. Mis padres eran republicanos y al triunfar el Franco en el levantamiento militar que hubo en España, pues mis padres tuvieron que huir y fueron a Francia. En Francia... Perdóname, es que, bueno, solo esto, su padre me parece que era de la zona de Castilla-La Mancha, manchego, ¿no? O de su madre de Castilla-La Mancha. Mi padre era manchego y mi madre de Soria. Mi madre, los dos castellanos, pero Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, como se decía anteriormente. Y entonces, bueno, pues al estar allí, pues después de pasar la Guerra Civil Española, pasaron la Segunda Guerra Mundial completa en Francia, con todo lo que aquello conllevaba, ya que el hecho de ser un republicano o ser enemigo de Franco en ese momento, pues significaba, en la Francia ocupada por los alemanes, no era algo demasiado alentador. Y bueno, pero pasado todo esto, terminó la guerra. Mi hermano nació durante la guerra, en el año 42, yo nací en el 49. Y estábamos allí, pero ya en aquel entonces se estaba hablando estaba la guerra de Indochina, a la cual Francia estaba vinculada, y claro, iba mucha gente allí, y mi padre ya había pasado muchas guerras, y además se hablaba de la guerra de Argelia, de la futura guerra de Argelia que ya se vislumbraba. Y mis padres pensaron que ellos ya habían pasado mucha guerra como para que nosotros tuviéramos que pasar más guerras, porque lo más probable es que cuando creciéramos pues nos incluyeran en filas y nos mandaran al frente, que suele ser lo habitual. Y entonces decidieron que lo mejor era marchar a América, que consideraban que era una tierra mucho más tranquila y con más futuro. Ellos ya lo habían intentado después de la guerra, pero por los problemas de la Segunda Guerra Mundial pues no pudo ser, se estropeó todo. Entonces solicitaron para ir a la Argentina porque tenían amigos allí y les apetecía, pensaban que aquello estaba muy bien y que era un sitio ideal para estar. Entonces lo solicitaron, pero como en ese momento gobernaba Juan Domingo Perón, ser republicano no era el tipo de migración que él quería, y entonces les denegó la entrada. Entonces mis padres tuvieron que ir fueron a Bolivia, porque Bolivia junto con México y no sé si algún otro país, pero estos dos estoy seguro, fueron países que no pusieron ningún tipo de restricción a los refugiados españoles. Los que quisieron ir pudieron ir, si no fueron es porque no quisieron, y desconozco en otros países si fue igual, realmente no lo sé. La historia es que estuvimos en Bolivia y vivíamos en La Paz. Allí estuvimos un par de años y estábamos bien, nos iba muy bien, pero el problema era que mi padre sufría del corazón y vivíamos en La Paz, y a la altura que estaba aquella ciudad pues era bastante complejo para él el vivir allí. Entonces después de un tiempo decidimos marcharnos por una cuestión de salud de mi padre, y volvíamos a solicitar para ir a la Argentina, nos volvieron a denegar por la misma razón de antes. Entonces mis padres dijeron, pues vamos a acercarnos, vamos al Paraguay, al Uruguay. Y fuimos al Uruguay y estuvimos viviendo en Montevideo cierto tiempo.
Y la verdad es que estábamos muy bien también, pero ahí ya no sé realmente si porque mi padre cogió carrerilla con lo de la aventura, con lo de viajar, realmente no sé por qué razón decidió en un momento determinado que se quería marchar de Uruguay. Volvimos a solicitar a Argentina, nos lo volvieron a denegar y nos fuimos entonces al Paraguay. Y en Paraguay estuvimos viviendo, pues creo que fue al año y medio, una cosa así, fue el golpe de Estado que hubo en Argentina, en el cual derrocaron a Perón y entró, creo que fue Frondizi, es que no recuerdo exactamente cuál fue el presidente, creo que era Frondizi. Y en ese momento mis padres solicitaron para ir a la Argentina y entonces sí se lo concedieron. Al no estar Perón ya, pues no hubo ningún tipo de cortapisas y entonces pues fuimos a Argentina, a Buenos Aires. Y nada, pues estar allí, pues de una manera así a lo tonto, los domingos la gente se reunía como hacen en muchos sitios en América, se hace mucho de los domingos una especie de matinés allí en los barrios, la gente sale a la calle con sus cosas, saca una guitarra, se ponen a cantar los vecinos y así empezó un poco la cosa, a lo tonto, pues empecé a cantar, bueno, me sabía las canciones y que esto que el otro y al final pues me dice un amigo mío de juego, dice, oye, ¿por qué no vienes a estudiar la guitarra conmigo? Y le digo, bueno, consulté con mis padres, me dijeron que sí, que era factible, que podía ser, que sería bueno que tuviera una cultura musical, pero en ningún caso fue pensando en dedicarme profesionalmente a esto. De hecho, era algo que desconocía totalmente, que alguien podía vivir de la música, a pesar de que había artistas, pero lo veía como una cosa como si fueran extraterrestres y famosos. Y entonces, pues... Estamos comentando que, perdóname, Manolo Chacón, querido amigo, quería decirte que nuestra audiencia puede que, como has viajado ya tanto y eras tan pequeño, porque tú debías estar entre 8 y 12 años por ahí, ¿no? Exactamente, desde el año y medio hasta los 8 años. Bien, como ya has viajado tanto a esa tierna edad, yo quería decirte que cuando tú hablas de esas matinés y de esas fiestas, estamos hablando de las zonas que estuviste en Buenos Aires, ¿no? Bonaerenses, esa matiné. Sí, eso era ya a partir de los 8 años, sí, era en los barrios, la gente tenía por costumbre... Pero en los barrios de Buenos Aires, en Maroñas, dices, porque había 3 zonas que estuviste... No, perdón, lo de Maroñas fue en Uruguay, ¿no? En Buenos Aires viví primero en La Tablada, después fue Ramos Mejía y después San Telmo. Fueron los 3 lugares donde... ¿Y en esa zona era donde tú empezaste a tocar la guitarra? Sí, allí empecé a tocarla, allí empecé a estudiar. Empecé a estudiar la guitarra. En los barrios estos que dices tú, que son las tablas, los barrios son de la zona de Buenos Aires, zona central o... Sí, bueno, eran los suburbios, estaba en el Gran Buenos Aires, no estaba dentro de la capital federal, formaba parte del extrarradio, o sea, era un barrio popular de gente trabajadora, o sea, no era ningún barrio elegante, ni muchísimo menos. Oye, y ahí en San Telmo, en La Tablada y tal, en Buenos Aires, ¿hasta qué años estuviste? ¿Desde qué años a qué años estuviste, digamos, con la guitarra, ¿no? Cercana, bueno, con la guitarra yo empecé a trabajar ya profesionalmente a partir de los 16 años, porque me surgió... Yo estaba realmente... Yo iba a ser mecánico dentista y estaba aprendiendo con uno, pero resulta que este hombre no me enseñaba nada porque él tocaba el bandoneón, le encantaba el bandoneón y estábamos trabajando y tenía que enseñarme, pero de pronto cogía el bandoneón y me decía, Chepi, agarra la guitarra que vamos a tocar un tango. Y nos pasábamos las mañanas tocando tangos en lugar de estar trabajando. Era un poco singular aquello, sí, era simpático. Para mí era un poco extraño, claro, yo era pequeño, tendría, no sé, 14, 15 años y digo, bueno, pues si yo vengo aquí a aprender y aquí lo que estoy haciendo es tocando la guitarra con este hombre, acompañándole al bandoneón. Oye, ese hombre no tenía que sacar una familia adelante, ¿o qué le pasaba, no? Las mujeres no le ponían al orden, porque bueno...
Era mecánico dentista, dices, ¿no? Sí, pero yo creo que era un músico frustrado. O sea, era una persona que le gustaba tanto la música, pero por la razón que sea, pues aprendió esa profesión, se dedicó a ello, vivía de ello, pero en cuanto podía, ya te digo, cogía la bandoneón y se ponía a tocar. Che, pibe, vení, acompáñame. Y era bastante gracioso. ¿Empezaste a los 16 años un poco profesional? ¿En qué sentido? ¿En qué fiestas ibas o cómo era la cosa? Pues vamos a ver, yo tocaba con un grupo que tocábamos, hacíamos bodas y fiestas de por allí, por los barrios y esto, y no sé quién, pero de una manera conocimos a un representante que era de Córdoba. Y el tío pues nos contó allí pues una milonga, que éramos muy buenos y que si íbamos a Córdoba él no podía hacer grabar un disco y meternos en televisión y todo, no sé qué. Bueno, la verdad es que yo no sé cómo convencí a mis padres, porque yo tenía 16 años, no sé cómo convencí a mis padres de que me dejaran ir, porque claro, era pequeño relativamente. Pero bueno, la historia es que al final me dieron permiso y fui para allí. Y bueno, imagínate, pues con 16 años, sin horarios, tocando por los sitios, pues todo, bueno, pues como un adulto, llevando la vida de un adulto. Y aquello, pues bueno, me marcó mucho, y porque conocía músicos, tocaba, iba a tocar a sitios, que esto, que el otro. Cuando dices como adulto, ¿qué echabas? ¿Ya novias en esas giras o en esas fiestas? Pues sí, la verdad es que sí. Es que no tenía control ninguno. Mi control eran mis compañeros, que tenía uno 21 años y el otro 23 o 24, y ellos estaban igual que yo. Entonces, control no había ninguno. El control tenía que ser un autocontrol, cosa que yo no tenía, porque claro, imagínate tú a un adolescente, lo sueltas por ahí como una cabra loca que haga lo que le dé la gana y vuelva sin horarios ni restricciones de ningún tipo, pues se desmadra, no hay... Eso está... es algo que creo que es... Oye, Manolo, ¿y cómo era el Buenos Aires de aquel entonces? Por lo que veo, bueno, si podías andar por ahí era bastante seguro. ¿Qué pasó ahí? Que digo que el Buenos Aires de aquel entonces, ¿cómo te recuerdas de ese Buenos Aires a nivel social y de... lo que es la capital federal? Dime. La capital federal, lo que es el centro, digamos, donde estaba la calle Corrientes, toda aquella zona, inclusive las zonas del puerto, los cabarets del puerto de Buenos Aires, aunque había peleas y había bronca, pero eran más cuestión de borrachera, no, realmente no. La delincuencia que podía haber era algún ratero, pero no era una cosa, no era tan esto, y bueno, sabiendo un poco lo que tenías que hacer y por dónde moverte y cómo moverte, realmente no era demasiado peligroso. El problema era los barrios. Yo, por ejemplo, donde vivía, pues para mí sí era un problema, y mis padres mismos me decían, pues yo empecé a tocar en unos sitios que acababa a las 4 de la mañana de tocar. Con 17 años empecé a trabajar de músico, tocando en unos sitios, y entonces... mis padres mismos me decían, no vuelvas, quédate por allí hasta que amanezca y ya salga la gente a trabajar, porque volver a tu casa a las 5 de la mañana pues sí podía ser peligroso, sobre todo por las zonas en los extrarradios, que era donde yo vivía. Eso sí. Pero... ¿Estuvisteis por ahí después de Buenos Aires hasta los 20 años, ¿no? Me comentas. Sí, hasta los 20 años, sí. ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? Dices tú... Pues los 20 años yo tenía 69. Perdón, el año 69. Yo nací en el 49, vine ya para... Mis padres querían regresar a España, y el problema es que, claro, mis padres eran mayores, porque me tuvieron de mayores, y entonces realmente dependían de mí. Tenía yo que venir aquí para poder ocuparme de su mantenimiento y de su situación. Y el tema es que, claro, al estar, si estaba en América no tenía problema, pero al venir a España sí tenía que hacer el servicio militar, porque era impepinable. Y entonces pues directamente dije, bueno, pues como lo tengo que hacer, voy. Y vine para hacerlo con 20 años y hice todo el trámite. Se supone que al año siguiente iba a incorporarme, pero la desgracia es que al poco tiempo murió mi padre, y entonces ya quedó mi madre como
O sea, quedé a cargo de mi madre como único sostén de madre viuda, y entonces el servicio militar pues me dieron una serie de prórrogas. Y entonces, bueno, pues ya continué trabajando aquí como músico. Contaba con que iba a poder librar la mili, pero al final no la pude librar porque, por la razón que sea, al final me dieron 2 prórrogas y en la tercera me metieron adentro, ya con 25 años en Infantería de Marina, y tuve que hacer la mili en 2 años ahí. Y bueno, ya todo esto pues trabajando y haciendo cosas por ahí, moviéndome y haciendo de todo un poco. Y ya... Oye, y ahora que salimos casi de la Argentina para España, ¿tú podías tocarnos algo de Argentina, algo que te recuerde, algún tango? Tócanos y cántanos algo de Argentina antes que ya te vienes para acá, aunque luego vuelves a hacer muchísimos viajes ahí con los mejores, sin duda. Nuestra audiencia tiene que saberlo, con los mejores, no solo cantantes, sino, ya lo digo, que te fichan, bueno, los mejores compositores. Pero digo, ya que te sales de Argentina y son las 8 y las 6, es la mitad del programa, ¿qué te parece si después hace una pregunta a don Carlos Castañeda y tocas algo ya que te vas de la Argentina para España? ¿Qué puedes tocar de la Argentina? Tú me habías dicho que te gustaba Cambalache o algo de eso una vez, ¿no? Sí, Cambalache es uno de los tangos que me parece inmortal porque es totalmente actual. Es que escuchas la letra y es como si estuvieras oyendo el telediario. Exactamente es eso, es una verdad cruda, pero no deja de ser verdad, claro. Una descripción del siglo XX, ¿verdad? Sí, pero bueno, es aplicable al XXI, al XIX, al XVIII. Bueno, oye, rompe por peteneras, que tú eres más músico que lenguaraz. A ver qué me tocas ahí. Toca algo que te guste de Argentina, me da igual. Para nuestros oyentes. No, bueno, si quieres canto un trozo de Cambalache. Venga, da igual, pues eso, tú la guitarra la tocas más tarde. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados, y hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio chorro, pretencioso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no haya aplastado. ¿Perdón? Sí, y escalafón, los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otros roban su ambición. Da lo mismo que seas cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Don Bosco y Laviñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ha de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba tu. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, y es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, el que cura, que está fuera de la ley. ¡Qué maravilla, querido! Bueno, perdona que he parado antes porque pensé que me estabas diciendo algo que había que parar. No, estaba intentando acompañarte porque es uno de mis perdona, Oye, no me doy cuenta.
Por favor, ¿qué va? Si el impertinente soy yo, pero bueno, también uno tiene tantos defectos que ya no sabe con cuál ya no sé con qué defecto que te gusta cantar, ya aunque oiga algo no paro. No, por Dios, haces bien, pero sí, hombre, yo sobre todo me gusta cantar con los amigos. Oye, Manolo, decíamos que tú vienes para España y empiezas ya a profesionalizarte, y yo veo que tienes aquí, ¿con quién empezaste como artistas destacados? Porque tú tienes, y perdona para que, digamos, como anticipo, pues este señor hizo giras, no solo actuaciones esporádicas o actuaciones en teatro, en televisión, sino hiciste giras, y por eso ya, para que la gente sepa con quién estamos hablando, con, por ejemplo, Juan Manuel Serrat, sí, José Luis Perales, sí, Miguel Bosé, también, sí, Alberto Cortés, sí, Cecilia, Víctor Manuel, sí, Ana Belén, Camilo VI, Lolita, sí, Paloma San Basilio, sí, en fin, Rocío Dúrcal, que fuiste con ella al Festival de la OTI, y con ella sí creo que cantaste, tengo entendido, ¿no? Sí, yo le hacía la segunda voz a Rocío Dúrcal, cuando cantaba con el mariachi era otra cosa, y nosotros hacíamos las baladas y La gata bajo la lluvia y todo y este otro tipo de canciones. Pero ahí yo participaba. Ella fue como artista invitada en el Festival de la OTI de México y cantaste con ella, o sea, no solo tocaste la guitarra. Sí, efectivamente, sí. Oye, y entonces estamos en España y tú ya eres un poco profesional, ya lo de la mili, ¿y cómo te acercas al mundo y despegas como un guitarrista de toda esta gente? Bueno, pues yo tocaba la guitarra y había empezado a trabajar, empecé a moverme, tocaba el bajo eléctrico también, pues entre las dos cosas, y cantaba, pues bueno, me iba buscando la vida haciendo de todo un poco, y empecé a trabajar con una orquesta que estaba muy bien en Madrid. Y de estas cosas de la vida que a veces parece que tienes mala suerte y sin embargo es todo lo contrario, pues había en esa época un manager en Madrid que era el Don Corleone de las orquestas de Madrid. El tío controlaba absolutamente todo lo que se movía en Madrid, en el centro de Madrid. No sé si había 25 salas, 22 las llevaba él en exclusiva, o trabajabas con él o no trabajabas. Y no sé por qué razón el tío me cogió manía y me hizo echar de la orquesta en la que yo estaba trabajando bien, que era una buena orquesta. Trabajábamos en el Biombo Chino, en Madrid, en Pasapoga. Hombre, se esperaría que tu padre era republicano. No, bueno, no lo sé. La verdad es que desconozco la razón, pero me da igual, porque el resultado al final fue mucho mejor de lo esperado, porque ya te digo, el tío me hizo echar de esa orquesta y advirtió al resto de las orquestas, que eran prácticamente todas las de Madrid, que si alguna de ellas me contrataba, que él no le iba a dar trabajo. O sea, me vetó totalmente, me puso una lista negra, y bueno, esto me obligó a moverme por otros ámbitos que yo no hubiera movido, que fueron hacer la época de las peñas, que había peñas de folclore sudamericano, que fue cuando se empezó a poner de moda. Y como yo cantaba y tocaba, pues me buscaba la vida por ahí, me estuve moviendo y bueno, yo seguía trabajando en otro tipo de historias, no como músico profesional, que era lo que yo hubiera querido, pero sí haciendo otras cosas. Y en una de estas peñas contacto con un chico argentino que había venido para grabar un disco. Él estaba en un coro argentino y había venido a España para grabar un disco con Alberto Cortés. Y entonces nos hicimos amigos, éramos los dos jóvenes y empezamos a hablar, pues tú eres argentino, sí, pues yo viví allí también, no sé qué. Y bueno, allí la verdad es que había de todos, porque había bolivianos, había peruanos, porque era el ambiente folclórico de la época y había músicos y gente que hacía folclore de todas partes de Latinoamérica, brasileños también había mucha gente de diferentes países de América. ¿De qué año estamos hablando más o menos ahora? Todo esto, el 71, 72, una cosa así, 71, 72 estaríamos hablando. Y entonces conocí al chico y hablando así, bueno, ¿y qué haces aquí? Pues no sé qué, yo he venido a grabar un disco con Alberto Cortés, de un coro que tenemos, no sé qué, bla, bla, bla. Y hablando de esto, pues le comenté que yo era músico.
y que tocaba la guitarra y que tocaba el bajo eléctrico y que leía música y que bueno, que había trabajado de músico, que estaba haciendo eso ocasionalmente. Y me dice, pues Alberto está buscando ahora mismo un guitarrista, ¿por qué no eso? Y le digo, bueno, ¿por qué no le comentas que estoy yo aquí, que me hagan una prueba y eso? Y efectivamente se lo comentó y entonces pues contacté con él, me llamaron y me hizo una prueba el director musical de Alberto Cortés, que en aquel momento era un señor Miguel Rivas, que era catalán, pero llevaba viviendo en la Argentina desde muy pequeño. Era el director musical que tenía él. Bueno, me hicieron una prueba, pasé perfectamente y empecé a trabajar con Alberto Cortés. Luego el problema que tuve es que lo tuve que dejar porque venía la gira para ir a América, había que salir para América y el problema es que yo, como estaba pendiente del tema de la mili, no me daban el pasaporte, no me dejaban viajar. Y entonces, pues, sintiéndolo mucho, pues lo tuve que dejar. Pero ya el hecho de haber tocado con Alberto y ir a los locales de ensayo donde esto me hizo ver un ambiente que yo desconocía, que realmente no era el ambiente habitual de los músicos, era como una parcela como más exclusiva, más cerrada. Realmente era un tema incipiente de la música en España en ese momento. Y entonces, pues bueno, como terminé con Alberto, porque no podía viajar a América por un problema mío del pasaporte, pues me empecé a ir por las salas de ensayo y ahí contacté con Cecilia, que necesitaba guitarrista, y empecé a trabajar con ella. Después surgió el tema, se terminó la gira, después de eso, y estuve... Luego, oye, que tú hablas muy bien de Cecilia y parate un segundito, ya lo sé que va muy deprisa, tienes mucho cantante que hablar, pero Cecilia, que era una mujer que triunfaba en aquel entonces, que no había tantas mujeres en esa, digamos, canción un poco contestataria que se decía entonces, parece ser. Comenta algo un poco, ¿qué fue la gira con Cecilia y qué te parecía Cecilia como persona? Me parecía una gran persona y era una persona muy llana, o sea, una persona que no presumía absolutamente de nada, y cuando estaba con su gente, pues bueno, pues era uno más, hablaba, no sé, ella era la artista, pero realmente no era... su actitud no era decir, bueno, sí, somos amigos, pero aquí el artista soy yo, que en algunos casos, en bastantes casos se da. Que el artista quiere ir de guay, de muy colega, pero cuidado que sí, somos colegas, pero yo soy más colega que los otros, porque yo soy el artista. No, en este caso no, realmente era una persona muy agradable y muy campechana, o sea, no, realmente hablabas con ella, era muy accesible. Luego, cuéntanos que ya pasamos, ya nos queda no tanto programa, y todavía tienes ahora es cuando empiezas realmente a despegar enormemente profesionalmente, y están ahí esperando Manuel Serrat, Víctor Manuel y todos esos. Cuéntanos. Sí, bueno, ¿Y por qué son las viajes? Terminé con Cecilia porque no sé por qué razón terminé con ella. Bueno, ya sé por qué, por cuestión económica simplemente, pero no económica porque me pagaran mal ni muchísimo menos, sino es que vino Víctor Manuel y Ana Belén, que venían de México, de la obra de teatro, después de haber hecho la obra de teatro aquella, que tuvieron problemas que dijeron que había pisado la bandera española, no sé qué historia está, una obra eso, y bueno, pues en aquel momento vinieron a España. Y a mí me interesaba más trabajar con ellos porque me contrataron los dos como guitarrista, Ana Belén y Víctor Manuel. Entonces, cuando hacían muchos bolos juntos, y entonces en los bolos que hacían juntos, pues yo tocaba con los dos. Pero si había bolo con Víctor Manuel y no había con Ana, pues yo acompañaba a Víctor. Pero si había bolo con Ana y no había con Víctor, pues yo tocaba con Ana. Y si coincidía un bolo en que ese mismo día tenían los dos bolos, pero eso, pues yo iba con Ana porque a ella le gustaba, Víctor le daba esa preferencia de que pudiera, porque a ella le gustaba mucho la música brasileña, y como yo más sabía tocar bossa nova y eso, pues la acompañaba, a ella le gustaba ese tema. Y entonces realmente fue un poco por una cuestión, bueno,
de trabajo, nada más, no fue nada, simplemente, bueno, te ofrecen un trabajo en el que tienes económicamente sales mejor porque trabajas más y lo que sea, y bueno, pues simplemente cambias, no hay otra... Tal vez ese argot que debemos explicarlo también a los oyentes, el bolo, ¿puedes explicarnos un poco? Bueno, es una gira, ¿no? Es un... No, el bolo es una actuación esporádica, o sea, vas a actuar en donde sea, puede ser en un estadio, en una sala, en un local, en una sala de baile, en un sitio donde sea. De una manera coloquial llamamos bolo a eso, a llegar un día a un sitio y tocar allí, ya sea un baile, ya sea una actuación de teatro, ya sea, no sé. En realidad el bolo sería pues una actuación, o sea... Correcto. Y después de... Porque, bueno, sigue comentando que ahí todavía quedan María Jiménez, Chiquetete, Luis Aguilés, Sara Montiel, Nati Mistral, madre mía. Yo a ellos los acompañé, pero de una manera esporádica, porque... Sí, pero perdóname, es que nuestros, claro, como estaba muy deprisa y tú se te olvida algunas, Pachi Andion, José Vélez, Lola Flores, Carmen Sevilla, Tony Landa, Rosa María Lobo, Ángela Carrasco, Nati Mistral, estos son esporádicos, pero vamos a ver si quieres a comentar las giras y por qué países, por ejemplo, fuiste pues con sin duda Joan Manuel Serrat. ¿Con qué países recorriste? Con Joan Manuel Serrat y Paloma San Basilio, ¿no? Cuéntanos un poco, porque los viajes tenían que ser importantes con esa gente, ¿no? Por Latinoamérica. Sí, lo que pasa es que a veces dependía, no siempre se recorría toda América porque tampoco había tanto tiempo y había muchas actuaciones. Depende con qué artista se hacía una gira antes del verano. El verano se hacía en España y después del verano hasta la Navidad se volvía otra vez a América. Y a veces lo que se hacía es que depende. Por ejemplo, con Camilo VI, pues yo recuerdo estuvimos bastante tiempo en México, estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en Colombia, estuvimos en Venezuela, ¿cómo se llama? En Ecuador también. Hicimos una gira de estas mortal por Centroamérica, porque era país por día. Era lo que es El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Era por la tarde en un polideportivo y por la noche en un salón más elegante para gente más pudiente, y por las tardes pues la actuación, digamos, para el pueblo, o sea, más económicas, más masivas. O sea, por lo que veo, el más viajero, el que tenía un programa, digamos, de actuaciones más dura, que pudo ser, por decir algo, por contar anécdotas, que pudo ser. Bueno, ¿Cuál crees que hacía? Sí, que batía el récord de bolos por semana. No sabría decir exactamente, porque además era una cosa, no era siempre igual, porque de lo mismo te tocaba, había una gira en la cual interesaba hacer una promoción, entonces se machacaba más un país, se estaba más tiempo porque interesaba entrar ahí y menos en otros. A veces se iba a 1 o 2 países o 3 como máximo, no se hacía más porque la intención era meter un disco que acaban de sacar, hacerlo, moverlo más, digamos, promocionarlo más, y entonces no era una cosa, no podías hacer una rutina, es decir, con este siempre se va de esta manera. Oye, Manolo, se me ocurre ahora que, bueno, me imagino que verías managers, no solo artistas, sino que convivirías y verías cómo era el mundo de los managers o de los gestores, llamémosle así, de estos cantantes. ¿Había gente muy organizada o era un poco también a trágalo? ¿Cómo los describirías tú a los managers, a los que promovían estos cantantes que por vida eran clave, ¿no? Había de todo, había... no voy a decir que había más informalidad de la que puede haber en España, o sea, simplemente había unos que respondían correctamente, otros que iban un poco atropelladamente, o sea, estaban los que estaban bien organizados. Lo que pasa es que, lógicamente, en todos los países dependes un poco del funcionamiento de cada país, o sea, cada país tiene su propia dinámica de cómo se hacen las cosas, o sea, tú...
aquí dices una cosa y la gente te responde pues de cierta manera. Eso mismo lo haces en Estados Unidos y es diferente, lo haces en México es de otra manera, en la Argentina es de otra manera, en Chile, en Perú. No, cada país tiene su propia... Bueno, los managers eran personajes con influencias, digamos, en sus países. Lógicamente tenían que tener influencia porque para que eso es un poco lo habitual, ¿no? Es gente que maneja dinero, hace espectáculos que cuestan mucho dinero y que tienen que mover mucha gente y necesitan tener influencia también porque tú no vas ilegal a esos países, tienes que ir con todos tus papeles en regla, con tus visas de trabajo, tus vacunas, tus permisos, tus actuaciones para la gente gratuitas que había que hacer, o sea, toda una serie de cosas que era un poco lo habitual, o sea, lo que se hacía y con todo más o menos. Yo no tengo un recuerdo. ¿Y qué tocabas más, de guitarra española o la acústica, o qué era lo que más te pedían a ti? No, normalmente era la eléctrica por una cuestión de comodidad, porque la acústica, la eléctrica, pues si tienes que hacer melodías o punteos, destaca más, hay menos problema de acoples en un escenario con una eléctrica que con una acústica. Con una acústica es muy complicado, una española también, y realmente, pues, no sé, en algunos casos... con el que más cosas llevaba ha sido cuando iba con Serrat, porque ahí sí había un par de canciones, pero bueno, la verdad es que como era casi todo teatro o recitales, pues tampoco era tanto problema llevar varios instrumentos, porque el problema realmente es cuando estás en una actuación en directo, que está la gente por ahí, que follón de gente. Oye, y luego está esta otra faceta tuya, vamos, porque se nos va el tiempo muy rápido, tienes dos facetas que debíamos de comentarlo, además de esta, bueno, tres diría. Una sería, y vamos a pasar ahora al tema de los directores musicales con los que participaste en grabaciones. Y como se te van a olvidar, porque tendríamos que hablar otro poquito del teatro, donde Evita fue sin duda una de las piezas importantes. Evita en teatro también lo tocaste, ¿no? Sí, estuve 3 años en el teatro. Y luego eran esas actuaciones que veremos luego de televisión y de orquestas, etcétera, pero de directores musicales que hiciste grabaciones con ellos, ¿no? Sí, claro. Yo era músico Eres músico de estudio, digamos. Sí, era músico de sesión. Y era un poco eso precisamente lo que me facilitaba luego acompañar a los cantantes, porque como tú habías grabado el disco, pues muchas veces creían que el mismo que había grabado el disco fuera el que les acompañara, porque bueno, además tienen un poder adquisitivo y indudablemente cobramos mejor que otros músicos, cobramos bien, nos pagaban bastante bien. Y entonces pues les apetecía, por una cuestión de seguridad, se sentían más arropados pues si llevaban a gente que pudiera responder más rápidamente, porque qué sé yo, no sé, hemos llegado a sitios determinados. Yo recuerdo con Camilo VI precisamente, que íbamos en el avión rumbo a América y se acerca Camilo y le dice al director musical que venía con nosotros, le dice: oye, que se me olvidó decirte que en Los Ángeles vamos a tocar nos agregan 20 de cuerda, o sea, violines, violas, chelos, etcétera, y que hay que preparar los arreglos, y se lo dice en el avión cuando faltaban 4 o 5 horas para llegar, y entonces pues había que cambiar los arreglos porque había un tema que era con cuerda, no era el tema que hacíamos nosotros, porque por, no sé, cuestión de la casa discográfica había decidido que quería promocionar un tema que habitualmente nosotros no hacíamos en España. Entonces pues había que montarlo, y claro, eso había que montarlo sin ensayar, había que llegar allí, tocarlo y luego tocarlo de cara al público. Y en cierta manera pues el hecho de que fuéramos músicos que hacíamos ese trabajo habitualmente pues les da buenas garantías, y era en cierta manera pues un poco el por qué querían que fuéramos. ¿Qué tema más apasionante lo de las antiguas, o llamémosle al día de hoy, parece increíble, esas enormes casas discográficas con los estudios de grabación excelentes, el Quirios de CBS y todas estas, pero bueno, estas casas discográficas que eran pocas relativamente, ¿no?, que tenían un dominio importante, y todo ese mundo que tú viviste de salida de los discos, apasionante. Pero ahora quería comentarte
los directores musicales con los que participaste están Carmelo Bernaola, Antón García Abril, que me hablaste muy bien, Rafael Ibarria, Manolo Borriño, Juan Carlos Calderón, Luis Cobos, Augusto Algueró, Manuel Alejandro, Eddie Guerín, Rafael Ferro, Manolo Gas, Pedro Iturralde, Javier Iturralde, Alejandro Monroy, Horacio y Caston, Madrini Calleja, Jesús Gluck, están casi todos, vamos, Moreno Torroba, García Morillo, Gregorio García Seguro y Ricardo Miralles. ¿Alguno de ellos quisieras resaltar? No, realmente todos ellos, cada uno en su faceta, pues eran buenos músicos. De hecho, por eso tenían el nombre que tenían y trabajaban y les encargaban cosas. La cuestión del gusto, pues puede ser un poco mi gusto personal, pero realmente cuando eres profesional no puedes pensar lo que a ti te gusta. Tienes que ir pensando en cumplir lo mejor posible con lo que te encarguen, no lo que a ti te guste, sino lo que haya que hacer. Hombre, ya lo sé que estamos en antena, pero tú me hablaste un poco específicamente, o por lo menos temo tirarte un poco de la lengua de Antón García Abril, ¿no? Sí, bueno, Antón García Abril era un grandísimo director, o sea, por algo era catedrático de composición del Conservatorio de composición o de armonía, no recuerdo si era composición o armonía, del Conservatorio de Madrid. Sí, era un hombre con una... a mí me sorprendía mucho las combinaciones de instrumentos que hacía, porque lo habitual en las grabaciones, pues en la música moderna, pues batería, bajo, guitarra, piano, percusión, cuerda, sintetizadores, trompetas, saxo, lo que sea, pero este hombre de pronto pues yo iba con la guitarra acústica y aparecía un señor tocando unas flautas de los Andes. Perdóname, repito que no quisiera interrumpirte, pero creo que es muy importante que nuestros oyentes conozcan también, y nuestros corresponsales, que entre otras cosas hizo temas extraordinariamente innovadores, como era El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, no sé. Sí, si no me equivoco, sí, era él el compositor de... Bueno, pero digo, y también que era muy innovador, ¿no?, en su música, ¿no? Muy Sí. Y además, después que murió ¿cómo se llama?, ¿cómo se llamaba este compositor argentino? Que fue el que inició lo de Curro Jiménez, que luego lo continuó él, ¿no? Si tenemos muchos compositores, lo comprendo. Pero en cualquier caso, digo que era el más innovador que tú conoces del grupo esto, ¿no? Bueno, en ese tipo de música sí, porque realmente no tiene nada que ver él con Juan Carlos Calderón o con Manuel Alejandro o con cualquier otra persona. O sea, es que la música es tan amplia que realmente a ti personalmente te puede llegar más un tipo de música o un tipo de esto que otro. Manolo, que nos quedan 3 minutos para las 7 y todavía vamos a alargar lo que nos permita nuestro director. Y decíamos que después de estos, digamos, directores musicales o creadores, tuviste también en teatro 3 grandes obras, además de otras menores, pero Evita, La novicia rebelde y Matajari. ¿Puedes comentarnos algo de estas obras de teatro que hacías tocando con Evita y todo esto? Qué casualidad. Pues la misma labor de música, pero lo que es la función de en un teatro, estar allí pues, a medida que es necesaria la música, pues ejecutándola tú diariamente, o sea, en algunos casos 2 funciones diarias, en otros casos una, 2, en función de lo que sea. Iba por temporadas, a veces te cansabas un poco de viajar, o más que nada era en invierno, que cuando había menos giras, y entonces pues y bueno, depende también de tu estado de ánimo. A veces te cansabas de tanto viajar porque hacías muchos kilómetros. O sea, yo algún año he llegado a hacer 50.000 kilómetros en un verano. O sea, es una locura eso. O sea, yo recuerdo un verano que estuve con José Luis Perales, que ese año tuvo 3 números 1, ¿no? Fue el barco ese que le llamaban Libertad, la del bolso que le regalé y otro más. Y ese año salimos a un promedio de 500 kilómetros diarios. Llegamos a hacer 32 bolos en el mes de agosto. 32. Imagínate lo que tienes que andar para llegar a ese punto.
O sea, es una cuestión de... Y oye, con tanto, si tú quieres, ya lo sé que eres un hombre muy discreto y muy sensato, pero bueno, si quieres algunas anécdotas, pero yo no querría, porque ya son, falta un minuto para las 7, también querría comentarte que tú te ha gustado mucho pues la música de guitarra de jazz. ¿Qué opinas de la... ¿Qué te gusta a ti con la guitarra? ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Con qué te consideras o te vocacionalmente más cercano? ¿Con qué tipo de guitarra y con qué tipo de música te identificas más? Bueno, a mí me gusta el jazz. Yo sé que es algo minoritario, es algo que le gusta a los músicos, a algunos músicos, no a todos los músicos. Y bueno, no es una cosa como sé que es minoritario, y bueno, realmente tampoco sé si tengo el talento adecuado como para destacar en eso, porque es otro mundo, es otra historia. El jazz va por otro lado. Pues realmente me dediqué a la música comercial porque era lo que mejor me salía económicamente, pero nunca he dejado de lado el jazz en el sentido de dejar de escucharlo. Siempre lo he escuchado, y así en plan amiguete, pues ponerme a tocar un poco y siempre un poco pendiente de eso, pero yo no, o sea, un músico de jazz es otra cosa diferente, va por otro lado. Y ahora que estamos en esta época donde la música latina está triunfando, pero es una música latina un poco, digamos, muy divulgativa, digamos, el reggaetón y la salsa y el merengue y todo esto, y que está llegando a los primeros lugares en Spotify y demás. ¿Qué opinas de estas músicas? Más que nada no son para escuchar, yo creo que son para bailar, pero son para bailar, y por lo tanto no hace falta más que un buen ritmo detrás y alguna cuestión que guste a los jóvenes. Pero igual Carlos Castañeda, que es un hombre, Carlos Castañeda de Castañeda, le gusta. El otro día me dijo, oye, tenemos que hacer un programa dedicado a ritmos maravillosos que tiene Colombia, como la bachata y aquello que empezó con Carlos Vives. ¿Qué opinas tú de ese? Luego le preguntamos a Carlos, ¿qué opinas tú de esta fiebre, digamos, de la música latina bailable? Bueno, pues como tú bien dices, es bailable. Desde hace muchos años ya, desde hace muchísimos años, las casas discográficas y las editoriales y todo diversificaron la música. Hay una música que es para escuchar y otra música que es para bailar. Son dos músicas diferentes. O sea, por lo menos en la clasificación lo tienen así. No en ningún momento... Cuando yo empecé en aquella época, pues hacías una música y lo mismo te la bailaban o te la cantaban, pero al cabo de los años las empresas discográficas y las editoriales empezaron a hacer una bifurcación, ¿no? Una discriminación, digamos, esta música es bailable, y entonces como música bailable pues tenemos que tener X artistas de música bailable y X artistas de música para escuchar. Está Carlos Castañeda, yo creo que va a querer intervenir, porque dice, bueno, sí, música bailable, pero a mí es la que me gusta. ¿O qué opina don Carlos de toda esta bachata que nos inunda y reggaetones y todas estas músicas que para un músico de jazz como es don Manuel Chacón, ¿qué opina usted de esos estilos musicales que están triunfando, don Carlos? No, pues Javi, yo estoy muy en silencio y estoy disfrutando todas las historias maravillosas de este gran invitado. Yo soy más bien de esa época de Rocío Dúrcal. Me fascinó mucho cuando tocaron el tema de Rocío Dúrcal, y le cuento una infidencia porque eso le gustaba mucho a mi madre, que ya falleció, y entonces quisiera ahondar un poquito en el tema de Rocío Dúrcal. ¿Cómo fue ella como persona? Pues te puedo decir lo mismo que te decía de Cecilia, una persona muy compañera, era uno más del grupo, salvando las diferencias, que lógicamente cuando estábamos en la intimidad, pues nuestras bromas eran pues como las mismas que puedes hacer con cualquier compañero o compañera en tu trabajo.
manteniendo el respeto lógicamente, pero quiere decir que no había ningún tipo de bromas, y si en un momento dado pues te tomaban el pelo a ti, pues en un momento dado pues tú le tomabas el pelo a ella de manera respetuosa lógicamente, y nos reíamos todos, no era en absoluto, no, en ese sentido yo puedo decir que en términos generales he visto, por lo menos en la parte que a mí me ha tocado, con las mujeres a las que he acompañado, ha sido todo como más llevadero, o sea, ha sido menos estiradas que los hombres, que eran los que yo he acompañado. Y ahora comento yo que tú naciendo en París, recorriendo las Américas muchas veces, y te casas con una londinense, con una británica, Lynn, que bueno, te acompaña y me imagino que le gustará tu música, que ahora estás en una zona tranquila, más o menos jubilado, pero con mucho con mucha inquietud musical. ¿Y qué me cuentas de esa familia de Lynn y todos tus hijos y todo esto? Bueno, ella está aburrida de oírme. Muchos le dicen, vaya suerte que tiene, que lo oyes todos los días tocar, y ella dice, estoy harto de oírlo, porque lógicamente, si tú tuvieras, imagínate que vives con Whitney Houston, vecina tuya, o que es colega tuyo y vive contigo, y está todo el día cantando sus canciones, o Julio Iglesias, o no sé, el artista que más te pueda gustar a ti, pues llega un momento en que estás hasta las narices, estás harto, porque de todo te llegas a cansar, pero no, bien, porque la ventaja es que ella fue artista también, entonces entiende perfectamente el mundo en el que nos movemos, y realmente eso me ha si no es indiscreción, ¿quieres decir a la gente en qué trabajaba tu mujer artísticamente? Sí, ella era bailarina y cantante. Ella estuvo mucho tiempo en El Diluvio que Viene, y en unas cuantas comedias musicales, en televisión, estuvo también con el ballet de Giorgio Arezzo hace muchos años, y el Don, ¿cómo se llamaba aquel? Don Glorio, el italiano aquel que hacía mucho. Sí, con el ballet Zoom estuvo algún tiempo con ellos también, y haciendo. Pero bueno, perdóname, si estuvo con el ballet Zoom y todos estos, yo era jovencito, pero bueno, realmente estuvo con los mejores, ¿no? Bueno, sí, pero realmente no estuvo mucho tiempo, porque realmente a ella la cuestión artística no le gusta mucho, o sea, le gusta más estar en su casa con su jardín, cuidando sus plantas, sus animales, y es con lo que disfruta. Y realmente. ¿Y qué animales tenéis? Cuéntanos un poco, hombre, que también hay que sabernos. Tú te abrazas a la guitarra. Perros, gatos, pájaros. Oye, como ya estamos cercanos, perros, gatos, pájaros y bueno, veo que eres muy discreto. ¿Qué te parece si nos tocas alguna cosita así que te apetezca de jazz o de lo que tú quieras, y acabamos el programa? Y también si quieren hacer alguna pregunta, porque solemos hacer una última rueda de preguntas con nuestros corresponsales, ¿qué te apetece tocarnos? ¿Lo dices o tocas y luego lo adivinamos? No sé, algo que conozca todo el mundo, no sé. A ver.
O sea que Over the Rainbow, ¿no? Esto, sobre el arco iris, qué bonito. ¿Estamos sobre el arco iris o no es eso? El del Mago de Oz, ¿verdad? Sí, exactamente, esa es, sí. ¿Y por qué te gusta Over the Rainbow o el Mago de Oz? Es un poco... Me gusta mucho la música de películas, me gusta mucho, o sea, y me he hecho mis pequeños arreglos para entretenerme yo, como cosa mía sobre música de películas, y normalmente me hago mis arreglos de las cosas que me gustan, o sea, no, como ya no tengo que trabajar, no tengo que dar cuentas a nadie, y todo lo que me apetece, y si no me apetece, pues no lo toco. Y al que quiera oírme, pues lo siento mucho, pero va a tener que oírme lo que yo quiera tocar, porque ya estoy en plan de decir, bueno, no, para lo que me queda en el convento. Bueno, que todavía nos queda en el tintero, que ni en vivo ni en directo, y aquí estamos en vivo y en directo con Manolo Chacón Bravo, un llamémosle un guitarrista claramente iberoamericano. Ha estado aquí, allá, y se ha movido mucho con toda la música iberoamericana que ha triunfado. Es como nuestro programa un poquito. Vivimos al compás de lo que el público iberoamericano quiere. Y entonces se me ocurre que tú tuviste estos programas de televisión muy famosos, que a lo mejor en otras zonas no conocen, pero tú trabajaste con la Orquesta de Radio Televisión Española, y hay programas muy buenos como era 300 millones, muchos shows, y el programa de gente joven, y que fue muy exitoso, ni en vivo ni en directo. ¿Comentas algo tu paso por estos programas y diferentes shows y especiales televisivos, algunas especiales que recuerdes o algo de este mundo? No, bueno, quizás gente joven, como era un concurso y había muchos aficionados, pues realmente a veces había sorpresas, había cosas, porque previamente el maestro, el director, pues le había quedado con ellos para cogerles la tonalidad que quería, en la que le cantaban ellos. Y el tema es que, pues bueno, el director normalmente lo que busca es el tono cómodo en el que puedan cantar y en el que lo puedan cantar bien. Y muchos de ellos pues pensaban que si lo cantaban más alto, o sea, si subía la tonalidad, si estaba en un tono más alto, iba a salir más brillante, y no tenían en cuenta, porque a lo mejor en un momento dado se encontraban eufóricos y en un momento dado, pues sí, la voz te responde, pero la voz no siempre está igual, y sobre todo teniendo en cuenta los nervios. Y muchas veces cogía el tono, y cuando estaban allí decía, no, maestro, es que me encuentro muy bien. Por miedo, tenía miedo de no ser los escogidos en el concurso, lógicamente, entonces querían hacerlo lo más brillante posible. Lo más brillante posible era subir la tonalidad, y el problema es que, claro, se juntaban los nervios con una tonalidad que a lo mejor sí la podían cantar, pero la podían cantar cuando estaban muy relajados y con mucha tranquilidad, no en un estado de nervios. Y entonces aparecían unos gallos por ahí, unos despistes que, bueno, ya se ponían nerviosos, se saltaban de un compás a otro, se olvidaban de repetir lo que tenían que hacer, y teníamos que estarlos persiguiendo, el director allí pegando gritos diciendo al compás 27, al 68, porque se habían saltado ya todo y había que perseguirlos. Realmente aquello era una persecución, no era un acompañamiento. Y bueno, no sé, como eso... quizás lo más habitual era un poco eso, el tema con algún cantante también ha ocurrido, de bueno, que se despisten, que se crucen, que le das una tonalidad y no la cogen, están en su tono y esto. Bueno, como anécdotas hay muchas anécdotas, o sea,
Algunas las podría contar, pero lógicamente no puedo decir quién es porque no le sentaría muy bien. Y hay otros que han desaparecido, entonces tampoco se puede cantar. Oye, y tú y la guitarra y las guitarras son un poco tus compañeras, ¿no? Las guitarras, o ¿cómo te tratas con el instrumento? Bien. Y más ahora, porque realmente cuando profesionalmente tienes que dedicarte a una cosa, estás obligado a estar en muchos frentes, que te gusten o no te guste, tienes que saberlos tocar, porque tú llegas a una grabación y no sabes, un tema puede tener sabor brasileño y en ese tema tienes que tocarlo pues como tipo bossa nova, pero el otro tema es una balada tipo Simon y Garfunkel y tienes que darle ese punto, y otro tema es un rock and roll y otro tema es una rumba. En un mismo disco que pueda grabar un artista, o si no es eso, por la mañana hoy grabas con uno que va a grabar rumbas y mañana son sevillanas y al otro día son cumbias, qué sé yo, no sé cómo decirte. Entonces eso te obligaba a estar un poco al día, controlando todo, un poco aprendiz de todo y maestro de nada, porque es que no hay tiempo para todo, realmente no. O sea, ser un verdadero especialista en un estilo es muy difícil y controlarlos todos, pero bueno, tenías que hacerlo por lo menos con un nivel de decencia que alguien que lo oyera dijera, bueno, pues está bien, esto está bien. O sea, no digo que sea algo excesivamente brillante, pero bueno. Pues tenemos ya que despedirnos, Manolo. Si hay algo que quieran preguntar nuestros corresponsales o alguna cuestión que quiera plantear nuestro director, yo recordar que en el Día de la Poesía, en este día donde la poesía es la reina, hemos hablado con un gran guitarrista, con su noble guitarra y me inclino ante sus peripecias vitales, que fue y son fuente de arte y es un alma que suena. Y yo dedico a esta fecha tan plena de la poesía, estos humildes versos líricos de un mal periodista, pero que quisiera que nuestro director Gilson Carmini, que siempre es una guía, nos dijera desde su ritmo brasileño qué opinó de este programa. Perfecto, mi querido hermano Javier, fantástico. Acá estoy imaginando, acá con los ojos cerrados, imaginando las aventuras, ¿no? Y o tanto que correu esse cidadano, ¿no? Porque debe ter corrido 1000 mujeres ahí en el mundo, ¿no? Entonces, fantástico. Nosotros quedamos felices con la participación de Manolo. Yo creo que tiene que volver porque faltó muchos puntos, faltó muchos artistas y muchas aventuras. A final de cuentas, los artistas siempre tienen mucha cosa para contar. Entonces, así que agradezco profundamente la presencia de Manolo y queremos que él participe otra vez. Y para eso voy a llamar a Carlos Castañeda, que ese sí está ahí con el vallenato ya preparado, porque de aquí a poco va a querer que suene vallenato. ¿Usted no sabe tocar un vallenato ahí para nuestro hermano Carlos Castañeda? La verdad que me gusta muchísimo el vallenato, y de hecho yo cuando iba a Colombia bailaba muchísimo el vallenato, me encanta el vallenato. Me acuerdo de cuando era pequeño, de Bovea y sus vallenatos, que fueron muy famosos. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Ay, Castañeda, ¿qué habla mi querido hermano Carlos Castañeda? Mira solo, de tu tierra, ¿no? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Claro, Bovea y sus vallenatos. Eso es, ya hablando en palabras mayores, lo que esa canción la compuso ya un compositor muy, muy reconocido, amigo de Gabriel García Márquez, Escalona, Rafael Escalona. Los cantos vallenatos de Escalona. De Escalona, La casa en el aire, te voy a hacer una casa en el aire, exactamente, solamente para que vivas tú. Rosa María.
Rosa María, eso es otro tema hermoso. El río Vadillo también. Sí. No, A mí me gusta mucho el vallenato. ¿Quién saca la primera botella? Oye, un momentito que tenemos que acabar el programa y tú, Carlos, también estás muy animado. Aquí tenemos otro horario. En cualquier caso, Manolo, se me ocurre, como bien dijo nuestro director Gilson, que podíamos hacer otro programa más musical en el buen sentido. El problema son los derechos de autor, pero también podemos elegir temas, ¿no? Y prepararlo un poquito, porque tú conoces a muchos músicos y podíamos, ya que estamos mejorando un poquito el sonido y estamos aumentando nuestras plataformas, ahora ya estamos en todas las grandes, en Amazon, en YouTube Music, en Spotify, en iVoox. Estamos en casi todas las plataformas, por decir todas, importantes, y hay otras de carácter secundario, pero que se oyen mucho por Latinoamérica. Entonces, la idea sería que con este sonido y estas plataformas, pues tuviéramos un poco un recorrido sutil y a ver cómo podemos pensarlo, o al menos hablarlo, sin tocar nada más que algunas cositas y menos de 30 segundos. ¿Qué te parecería que con algún amigo tuyo hiciéramos una jam session y un recorrido sobre la maravillosa historia musical desde que tú conociste? Es un recorrido histórico de la música latina. ¿Qué te parece, Manolo? Bien, lo que pasa es que, bueno, no sé si encontraré ese amigo porque, digamos, tendría que ser una persona que conozca... No, pero yo sí lo tengo. No es tan amigo tuyo, pero sí puede ser amigo mío. Te recuerdo que yo tuve una cierta vinculación con el mundo de la música en esta. Muy bien, pues entonces... Te recuerdo esto, Manolo. En cualquier caso... podemos hacer una jam session así digital y virtual, ¿no? No hace falta que estéis en el mismo sitio, ¿o sí? Eso es complicado porque hay un desfase de tiempo de la transmisión y el sincronizar, hay una latencia siempre, y el poder sincronizar es imposible. O sea... Bueno, pues entonces lo que podemos hacer, si no es así reuniéndonos, que cada uno toque un tema sobre ese recorrido histórico y quedamos previamente un poco para los hitos históricos de la música latina, ¿no? Eso ya es factible, porque ten en cuenta que uno empieza a tocar y al otro le llega con, qué sé yo, 150 milisegundos de retardo. Y resulta de que cuando yo estoy tocando ya con ese retardo sobre lo que está tocando el otro, y lo mío llega pues con 300 milisegundos de retardo, y es como si estuviera can, oyendo las cosas. No, digo, estoy de acuerdo contigo, simplemente era que, bueno, vamos a estudiar la viabilidad técnica y de esa manera hacer, bueno, que cada uno vaya. Yo lo que querría era hacer un pequeño recorrido histórico de la música latina, digo, en el aspecto de hablar de ella, hablar de nuestra, porque la música latina tiene unas variedades y un recorrido histórico precioso en los últimos 100 años. Y entonces simplemente, incluso te diré que tengo un historiador de la música que había pensado en que podía ser un poco el introductor de todo esto, y vosotros lo acompañaríais también con conocimiento musical. Quiero decir, una cosa es un historiador y otra cosa son los músicos. ¿Comprendes mi idea, no? Entonces reunir a 3 o 4 personas, pues quedamos emplazados para una historia de la música latina, hitos de la música latina, ¿de acuerdo? Iberoamericana. Muy bien. Si le parece bien a nuestro director Gilson, que siempre es el que organiza estas cosas. Vale, bien, bueno, pues no les molesto más y despidamos este programa. ¿Quiere decirnos algo, Manolo Chacón, o tocar las últimas notas y ya apagamos el programa con sus últimas notas musicales? Pues nada, daros las gracias por este momento que me habéis dado, y nada, tocaré un poco y ya sobre esto, si queréis, vamos cerrando.
México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.